Hola a todos. Hoy les voy a contar una historia llena de tensión y sorpresas donde no todo es lo que parece. ¿Será Lin capaz de alcanzar su sueño y entrar en la empresa de Sang? ¿O se encontrará con obstáculos inesperados? Pero eso es solo una pequeña parte de la historia. Detrás de estas relaciones que parecen simples, hay oscuros secretos que el señor Tuan y la señora Anguía, los padres de Sang, están tratando de ocultar. Estos secretos saldrán a la luz, y si es así, ¿qué pasará con sus vidas cuando se revele toda la verdad? Acompáñenme a descubrir estos misterios en esta historia llena de giros sorprendentes. Una mañana hermosa, cuando la luz del sol se filtraba suavemente entre las hojas, Tu Tieu y su madre se sentaron juntas. Tu Tieu le dijo a su madre que quería construir una pequeña choza, un lugar que sirviera para protegerse de la lluvia y el sol, y también sería un espacio ideal para recibir visitas cada vez que alguien viniera. Ella decidió hacerlo junto a su madre, no solo porque sería muy útil, sino también porque sería una oportunidad para trabajar juntas, compartir la alegría y fortalecer su vínculo. Así comenzó el trabajo. Tu Tieu fue la primera en empezar. Comenzó a lijar los postes de madera con mucho cuidado y detalle en cada movimiento. Cada golpe de lija hacía que la madera fuera más suave y firme. Madre e hija se miraban con complicidad, acercándose cada vez más a su objetivo común. Tu Tieu se sentía feliz de trabajar junto a su madre, ambas sonriendo y compartiendo pequeñas historias mientras trabajaban. Los postes se levantaron firmemente. Luego llegó el momento de poner el techo. Cada tablón, cada teja se colocaba con esmero. Al principio Tu Tieu se sentía algo insegura, pero su madre siempre estuvo a su lado apoyándola en cada paso. No trabajaron con prisa, pero lo hicieron de manera constante, colocando las tejas una a una, cubriendo el pequeño espacio debajo. A medida que avanzaban madre e hija, se sentían cada vez más unidas y comprendían más la una a la otra. Finalmente, después de una mañana de trabajo continuo, la choza fue terminada. Se mantenía firme bajo el cielo azul con su techo de tejas robustas, protegiendo el espacio tranquilo y acogedor debajo. Tu Tieu y su madre se quedaron allí mirando el resultado de su esfuerzo con el corazón lleno de orgullo. La choza no solo era un refugio para protegerse de la lluvia y el sol, sino también un símbolo del vínculo entre madre e hija, un recuerdo que siempre llevarían en sus corazones. Se sentaron juntas debajo de la sombra de la choza recién construida, sintiendo la paz y la felicidad que su esfuerzo había traído. No era solo una choza, sino el reflejo de su esfuerzo, amor y la solidaridad que compartieron en cada paso del trabajo. Lin llegó a casa y se sentó en silencio con la mirada perdida mirando al vacío. En su mente, un viejo recuerdo surgió de repente, la primera vez que conoció a An Sang. En aquel entonces ella había tocado muchas veces la puerta de su empresa, envió su currículum, escribió cartas, incluso lo buscó directamente, pero al final siempre recibió la misma respuesta, un frío rechazo. Lin aún no entendía. ¿Por qué no fue elegida? Y otra pregunta comenzó a infiltrarse en su mente. ¿Cómo pudo Tu Tieu conocer a alguien como An Sang? ¿Qué tipo de relación tienen realmente? La curiosidad comenzó a picar su mente como una aguja, impidiéndole quedarse tranquila. Recordó la mirada de An Sang mientras conversaba con Tu Tieu. No era una mirada común de cortesía. Había algo en ella que no podía definir. Tal vez confianza, o quizás un vínculo especial. Cuanto más pensaba en ello, más sentía que esta era una oportunidad. Si Tu Tieu pudiera ayudarla, tal vez la puerta de esa empresa se abriría para ella. Pero ¿cómo haría para que Tu Tieu aceptara a Lin? Sabía que para que la ayudaran primero tenía que ganarse su simpatía. Así que decidió arriesgarse. A la mañana siguiente eligió un conjunto elegante y discreto con un maquillaje sutil sin exagerar. Caminó por el pequeño callejón que llevaba a la casa de Tu Tieu. Cada paso aceleraba su corazón.
En su mente tenía todo preparado, preguntaría cómo estaba, charlaría un poco, y luego de manera cuidadosa mencionaría el tema del trabajo. Pero sin revelar que su verdadera intención era entrar en la empresa de An Sang. «Chi-Lin, ¿qué te trae por aquí hoy?» Tu Tieu sonrió suavemente, pero en sus ojos aún había algo de sorpresa. Lin respondió con suavidad, su voz cálida. «Pasaba por aquí y además tenía algo que quería preguntarte. Aproveché para venir a visitar a tu mamá y a ti». Se sentaron a charlar. La mamá de Tu Tieu, la señora Lan, también estaba presente. Lin comenzó a hablar de cosas cotidianas, el trabajo, el clima, algunas historias divertidas. Cuando el ambiente se volvió más cercano, Lin suavemente comenzó a contar sobre las veces que intentó ingresar a la empresa de An Sang, pero sin éxito. «En realidad, me encantaría trabajar allí, pero parece que no tengo suerte», Lin dijo con un tono ligeramente triste. La señora Lan miró a Tu Tieu, luego volvió a mirar a Lin. «Si ella quiere, Tieu, podrías hablar con Sang, él te quiere mucho, tal vez». Tu Tieu se quedó pensativo por un momento. Después de unos segundos de silencio, asintió. «Está bien, lo haré. Pero solo hablaré con él, lo demás depende de ti». Lin se alegró por dentro, pero mantuvo la apariencia humilde. «Lo entiendo, gracias de antemano». Justo en ese momento, An Sang llegó a visitar a Tu Tieu como había prometido. Tal como dijo Tu Tieu, él había hablado con An Sang. Después de conversar un rato, An Sang aceptó. «Prepara tu currículum. Mañana ven a la empresa y entrégalo». Lin se sintió llena de alegría, había conseguido lo que tanto deseaba. De inmediato se levantó y se fue para preparar su currículum, lista para ir a la empresa de An Sang a solicitar el trabajo. Esa mañana An Sang pasó por un supermercado cercano en el barrio. Con calma eligió algunas cosas sencillas, unas cajas de pasteles. Aunque el regalo era simple, llevaba consigo todo el corazón y la sinceridad que quería enviarle a su querido hermano. Ese hermano no solo era un amigo, un familiar, sino también alguien en quien había confiado para hacer el análisis de ADN para Tu Tieu y la señora Lan. Gracias a esa ayuda, ambas personas se habían reencontrado, reconstruyendo un vínculo sanguíneo que parecía haberse roto para siempre. Cuando llegó el hermano, sonrió al verlo y la alegría era evidente en sus ojos. Ambos entraron a la casa. An Sang colocó la cesta con los regalos sobre la mesa y se sentaron frente a frente. La conversación comenzó con preguntas cotidianas. ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo está la salud? ¿Todo bien en la familia? El ambiente era cálido y cercano, como esas conversaciones que se tienen con amigos o familiares, después de mucho tiempo sin verse. Después de un rato, An Sang se inclinó ligeramente, su voz llena de emoción. «Realmente te agradezco por haber ayudado con el análisis de ADN para Tu Tieu y la señora Lan. Gracias a eso ellos pudieron reencontrarse. Eso es algo realmente significativo». El hermano sonrió con una mirada cálida. «No es nada. Verlos reunidos me hace muy feliz. A veces, simplemente ayudar a alguien a encontrar a su ser querido hace que la vida valga mucho más la pena». Ambos se quedaron en silencio por un momento para sentir plenamente el significado de lo que habían hecho. Afuera, el sol de la tarde se ponía suavemente como una bendición para todos aquellos corazones llenos de amor y generosidad. Mientras todos estaban sumidos en la felicidad del reencuentro entre madre e hijo, había dos personas en otro lugar que vivían una ansiedad imparable. El señor Tuan y la señora Engia, los padres de Sang, estaban sentados en silencio en la sala de su casa. Sus miradas se cruzaban de vez en cuando, pero rápidamente se evitaban, porque sabían que bajo esa imagen perfecta de reencuentro, había un oscuro secreto que ellos mismos habían creado.
Muchos años atrás, por avaricia y cálculos personales, habían perjudicado a la familia de Tutieu, llevándola a la quiebra y la ruina. La que más sufrió fue la señora Lan, la madre de Tutieu, quien perdió todo, incluso a su propio hijo. Ese secreto había estado enterrado durante años. Ellos creían que el tiempo sería la cortina perfecta para ocultarlo, que nadie sería capaz de rastrear los vestigios del pasado. Pero irónicamente, el destino los había llevado al borde del abismo. Ahora la señora Lan y Tutieu se habían reencontrado. Cada vez que escuchaban sobre el vínculo tan cercano entre madre e hijo, las miradas brillantes y felices de ellos, el señor Tuan y la señora Anguía, sentían como si alguien les apretara el corazón. Tenían miedo. Miedo de que con una palabra accidental o una pequeña pista todo se revelara. Por las noches, la señora Anguía solía pasar las horas sin dormir. Las imágenes del pasado, las palabras crueles, los actos despiadados volvían a su mente con claridad. Respiraba hondo, pero no podía deshacerse de la sensación de que alguien la estaba observando. Por su parte, el señor Tuan, aunque exteriormente seguía manteniendo la calma, había empezado a ser mucho más cauteloso en sus gestos. No se atrevía a acercarse a la señora Lan y evitaba a Tutieu. Sabía que en sus ojos, una vez que la verdad saliera a la luz, él y su esposa no tendrían escape. No solo perderían su honor, sino también su fortuna, sus relaciones. Todo podría desvanecerse en una sola noche. Pero lo que más los atormentaba era que parecía que alguien estaba investigando en silencio. Recientemente habían escuchado algunas preguntas extrañas de las personas cercanas, miradas como si quisieran indagar, conversaciones que a simple vista parecían casuales, pero que mencionaban sucesos ocurridos hace muchos años. La pregunta más grande que los atormentaba día tras día era: ¿será que este secreto podrá ser enterrado para siempre? ¿O llegará el día en que todo será revelado a la luz? Y si ese día realmente llega, ¿cómo reaccionarán la señora Lan y Tutieu? ¿Perdonarán? ¿O querrán recuperar todo lo que les fue arrebatado? Afuera el viento de la noche susurraba entre las ramas de los árboles, trayendo consigo una sensación de inquietud que se colaba en cada rincón de la casa. Tanto el señor Tuan como la señora Anguía lo sabían. La tormenta aún no ha llegado, pero el cielo ya ha comenzado a agitarse. Bây giờ bà Nan và Tử Tiêu đã nhận lại nhau. Mỗi lần nghe tin hai mẹ con Tuấn Tít ánh mắt rạng rỡ hạnh phúc, ông Tuấn và bà Nghĩa lại cảm như có ai phát hiện sẽ tin mình. Họ sợ rằng chỉ cần người vô tri hoặc một anh ấy nhỏ sẽ tôi bận. Đêm đến bà Nghĩa người mất ngủ hình năm xưa, những người ngoài cay nghiệt, những hành động tàn nhẫn với tề rõ mồn một, bà ấy thở lên đấm không xưa, cảm giác như ai theo dõi mình. Còn ông Tuấn về nhà vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng từng cử chỉ và trở nên dè chừng trước hơn. Ông dám đến gần bà Lan để tránh né Tử Tiêu. Ông biết trong họ có sự thật, thì hiện tại ông và vợ sẽ còn nuôi không chỉ danh dự mà gia sản mối quan hệ. Tất cả có thể tan biến chỉ trong một đêm. Câu hỏi lớn nhất đang dày vò thì này, điều bí mật có thể bị trông thì ai một ngày nào đó tất cả sẽ bị phơi bày trước ánh sáng. Và nếu ngày ấy thật sự đến, bà Nan và Tử Tiêu sẽ phải ứng ra sao? Tha thứ hay đòi lại tất cả những gì đã bị cướp đi?